concepto de deterioro ha existido desde la antigüedad, pero no siempre ha tenido el mismo nombre. En un principio las personas lo conocían con el nombre de provisiones de inmovilizado material, nombre con el que se conocía la propiedad, planta y equipo en ese entonces, las cuales registraban contablemente las correcciones de valor originadas por minusvalías en los bienes que en principio pudieran ser reversibles, tal como lo indica Manuel Robles Miras en su libro La contabilidad y su análisis. Ciencia, arte, prestidigitación. Más adelante, en el siglo XIX, el concepto se relacionaba con la depreciación. Esto afectaba en gran manera las utilidades de la empresa debido a que para esa época, las empresas no tomaban en cuenta el valor de la depreciación de sus activos al determinar las utilidades que obtenían por el desarrollo de sus actividades. En el año 1840 en Gran Bretaña se dio un frenesí especulativo seguido de una subida del precio de las acciones de empresas ferroviarias que para ese entonces mostraban ser exitosas. Por esta razón estas empresas eran atractivas para realizar inversiones y poco a poco se fue formando una burbuja en el mercado de valores, resultante de las altas inversiones realizadas en el sistema ferroviario británico. La depreciación y el deterioro jugaron un papel clave en el problema que se dio durante 1830 y 1870 debido a que el no depreciar los activos en las industrias ferroviarias tuvo un impacto perjudicial sobre las corporaciones involucradas, y esto llevó al agotamiento del capital y de la inversión que se necesitaba para continuar con esta industria. Las compañías ferroviarias prescindieron de la depreciación durante la década de 1840. El hecho de no depreciar los activos fue directamente relevante para la cuestión del deterioro de los activos, pues al no depreciar los activos dio lugar a una gran pérdida al momento de la eliminación de los mismos y por consiguiente requirió el reconocimiento de un deterioro. Esto fue lo que sucedió en ese entonces. El deterioro de los activos solo se reconocía hasta el momento de que la pérdida ya era inevitable, en lugar de reconocer una depreciación paulatinamente a lo largo de la vida de los activos. La necesidad de maximizar los beneficios para los inversores hizo que se inflaran los dividendos. A menudo, se descuidaba la depreciación para mejorar las ganancias reportadas, los activos no se depreciaban a lo largo de su vida útil y por lo tanto no se incluían en las cuentas. Las empresas llegaron a deshacerse de activos por un valor de chatarra y por lo tanto tuvieron que registrar una gran pérdida en el momento de la eliminación, ya que los activos no se habían depreciado de manera sistemática a lo largo de sus vidas útiles. A partir de los hechos vividos en el periodo de 1830 a 1870, se dieron las primeras regulaciones en cuanto a la depreciación y el deterioro, que como se dijo en ese entonces era percibido como una depreciación acelerada. La orientación descrita en RAPS 9 fue la primera que brindaba orientación específica a las empresas con respecto a la contabilización de la disminución del valor de un activo. Esta publicación fue realizada en 1942 por el Instituto de Contadores Públicos de Inglaterra y Gales, ICAEU, que en ese entonces eran una entidad dominante en la contabilidad y auditoría en el Reino Unido. Posteriormente, en el año 1973 se creó el IASC, con el objetivo de que se formulara una serie de normas contables que pudieran ser aceptadas y aplicadas con generalidad en distintos países con la finalidad de favorecer la armonización de los datos y su comparabilidad. Las primeras normas publicadas por este comité se dieron en 1975, el concepto de deterioro se tomaba en consideración dentro de las normas de propiedad, planta y equipo pero no de forma muy profunda. Por el contrario, el concepto de depreciación se explicaba y regulaba de una forma más amplia en la IAS 4. Para el año 1998, el IASC publicó la IAS 36 relacionada con el deterioro de los activos, para que ésta reemplazara los requerimientos de evaluación de recuperabilidad y evaluación de un activo y el reconocimiento de las pérdidas por deterioro que hasta ese momento estaban incluidos en la IAS 16 de propiedad, planta y equipo, la IAS 22 de combinación de negocios, la IAS 28 de contabilidad para inversiones en asociadas y las IAS 31 de reportes financieros de intereses en joint ventures. Para el año 2001, el IASC fue sustituido por el IASB. La IAS 4 había sido derogado y su contenido se había especificado en las normas correspondientes a activos intangibles, propiedad, planta y equipo y combinaciones de negocios. En años posteriores únicamente se dieron algunas modificaciones pequeñas al contenido de la norma IAS 36, que hasta el momento es la que regula el deterioro de activos en una entidad. El objetivo de la IAS 36 es establecer los procedimientos que una entidad aplicará para asegurarse de que sus activos están contabilizados por un importe que no sea superior a su importe recuperable. La norma determina que un activo estará contabilizado por encima de su importe recuperable cuando su importe en libros exceda del importe que se pueda recuperar del mismo a través de su utilización o de su venta. Establece que si este fuera el caso, el activo se presentaría como deteriorado, y la norma exige que la entidad reconozca una pérdida por deterioro del valor de ese activo. En la norma también se especifica cuándo la entidad revertirá la pérdida por deterioro del valor, así como la información a revelar. El alcance de la norma son los activos que conformen la propiedad, planta y equipo de la empresa,
sus activos intangibles y las propiedades de inversión que no estén medidas al valor razonable. También se aplicará a los activos financieros clasificados como subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos. En ella se define la pérdida por deterioro como la cantidad en la que excede el importe en libros de un activo unidad generadora de efectivo a su importe recuperable, el cual es considerado como el mayor valor entre el valor razonable menos los costos de disposición de un activo y su valor en uso. La norma usa el concepto de valor razonable como el precio que se recibiría por vender un activo o que se pagaría por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes de mercado en la fecha de la medición y el concepto de valor de uso como el valor presente de los flujos futuros de efectivo estimados que se espera obtener de un activo. Ley AS 36 regula el deterioro de los activos y a las unidades generadoras de efectivo, las cuales define como grupo identificable de activos más pequeño, que genera entradas de efectivo a favor de la entidad que son, en buena medida, independientes de los flujos de efectivo derivados de otros activos o grupos de activos. Para determinar si existe o no pérdida de valor, la norma describe algunos indicadores internos y externos para determinar si existe una pérdida por deterioro del valor de un activo, los cuales incluyen 1. La existencia de indicios observables de que el esperar como consecuencia del paso del tiempo o de su uso normal. 2. Evidencia de que durante el periodo han tenido lugar o van a tener lugar en un futuro inmediato cambios significativos con una incidencia adversa sobre la entidad, referentes al entorno legal, económico, tecnológico o de mercado en los que ésta opera, o bien en el mercado al que está destinado el activo. 3. Evidencia de que durante el periodo, las tasas de interés de mercado, u otras tasas de mercado de rendimiento de inversiones, han experimentado incrementos que probablemente afecten a la tasa de descuento utilizada para calcular el valor en uso del activo, de forma que su importe recuperable haya aumentado de forma significativa. 4. El importe en libros de los activos netos de la entidad es mayor que su capitalización bursátil. 5. Se dispone de evidencia sobre la obsolescencia o deterioro físico de un activo. 6. Evidencia de que durante el periodo han tenido lugar, o se espera que tengan lugar en un futuro inmediato, cambios significativos en el alcance o manera en que se usa o se espera usar el activo, que afectarán desfavorablemente a la entidad. 7. Se dispone de evidencia procedente de informes internos, que indica que el rendimiento económico del activo es, o va a ser, peor que el esperado. Con el pasar de los años, la tecnología se ha incorporado con gran rapidez a la vida humana, facilitando muchas de las actividades cotidianas, pero también se ha involucrado en las empresas desde diferentes perspectivas. Al ritmo con el que avanza la tecnología, las organizaciones reemplazarán la mano de obra humana por la mano de obra artificial o robótica. Es ahí donde las organizaciones optarán por incluir en sus activos, más específicamente en su propiedad, planta y equipo, la mano de obra robótica que se utilizará y la cual reemplazará al hombre. Como esta nueva tecnología aplicada a cada organización será realizada con metales, los cuales con el paso del tiempo se irán deteriorando por los diferentes cambios tanto ambientales como tecnológicos. Se propone que el manejo del deterioro en un futuro no muy lejano es de que las organizaciones deterioren su mano de obra directa, puesto que esta labor será realizada por excelentes robots con altas tecnologías, los cuales realizan la elaboración de productos con mejor calidad y hechos en un tiempo más corto.